Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Miguel Oser. Miguel es miembro del Comité Venezolano de Yad Vashem. Bueno, bienvenido. Bueno, Cuéntanos qué es ese comité venezolano que dijo Bueno Felipe, que la mayoría de la gente no va a saber de qué se trata. Bien, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las familias o las personas se trataron de buscar a sus familias y había que crear alguna institución o algún mecanismo para rescatar los nombres de los sobrevivientes y poder unir a estas familias nuevamente. Por eso surge el Museo de Yad Vashem en Jerusalén, decretado en el año 1953 por el Parlamento israelí, en el cual se busca que haya un sitio donde se recupere y se almacene, se preserve toda la memoria histórica de lo que fue el Holocausto. O sea, que ustedes vienen siendo como un capítulo venezolano de ese museo. Sí, en el año 1983, en Venezuela, muchos sobrevivientes que estaban aquí, que llegaron a Venezuela, crearon el Comité Venezolano de Yad Vashem, de tal manera de poder difundir y transmitir sus testimonios y su recuerdo para que la historia no se repita nunca jamás y quede esa información para las nuevas generaciones de qué es lo que sucedió para que no vuelva a suceder. Y en nuestra actualidad, Miguel, ¿qué puedes tú reflexionarnos acerca de este episodio tan trágico que fue la noche de los cristales rotos? Bueno, la importancia de considerar que los autoritarismos, los totalitarismos, no surgen de la noche a la mañana. Muchas personas dicen la Segunda Guerra Mundial sí nació o comenzó en el año 39. Sin embargo, ¿cuándo empezó el Holocausto? ¿Cuándo comenzó la Shoah? Hay otro grupo de historiadores que plantea que es con la Kristallnacht, la noche de los cristales. Sin embargo, eso fue un punto de inflexión en las medidas antisemitas del régimen nazi. El régimen nazi comienza en el año 33 con la subida de Hitler a la Cancillería y en el año 1935 se proclaman las leyes de Nuremberg, en las cuales se creaba una división entre lo que eran los judíos y la población alemana, el resto de la población. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, él era muy acucioso, se le conoce básicamente por la frase una mentira repetida muchas veces se termina convirtiendo en verdad, exacto. Pero había otra que era modificar la noticia de tal manera que sea conveniente para mi fin. Y por eso es que él escoge esta oportunidad en la que un joven, Herschel Greenspan, molesto porque debido a las leyes de Nuremberg, sus padres son forzados a abandonar su casa y los mandan a Polonia. Que es lo que básicamente hacían las leyes de Nuremberg, decían que los judíos no eran ciudadanos alemanes y por lo tanto no tenían derecho a las leyes ciudadanas. Al no ser ciudadanos, bueno, se podían violar las leyes y hacer con ellos lo que se quisiera, los mandaron a Polonia y él, en un acto de desesperación, de molestia, asesina al secretario de la embajada alemana en París. Correcto, en París, y Ernst von Rath. Y claro, Goebbels aprovecha la situación para transmitirle al pueblo alemán y dividir aún más a la sociedad alemana, diciendo que los judíos son los que asesinaron a von Rath, que fue una estrategia planificada. Claro. Sin embargo, fue una situación puntual. Una situación de indignación personal de este muchacho, entonces la convierte en un recurso o un instrumento para culpar a toda una comunidad. ¿Y cómo se describe la noche de los cristales? Que se echan los cristales, aquí se dice los cristales rotos, porque bueno, los daños que ocasionó esa noche. Sí, nuevamente entra en escena esa capacidad de Goebbels de propaganda,
y a una noche en la cual asesinaron personas, destruyeron locales bajo la mirada complaciente de las autoridades de la policía, decidieron llamarlo Kristallnacht. En alemán quiere decir noche de cristales, que si uno la pronuncia de tal manera suena hasta bonito. Hasta poética. Correcto, hasta poético. Es un eufemismo de algo bonito, pero para señalar algo que fue realmente terrible. La traducción al español se utiliza cristales rotos y por ello en los últimos años se ha instaurado un nombre más representativo que es Kristallnacht, el pógromo del 9 y 10 de noviembre de 1938. ¿Qué es un pogromo? La palabra tiene origen ruso porque ya en años anteriores esos tumultos, esas poblaciones que destruían la propiedad de los judíos, arrasaban, quemaban, se le denominaba pogromo. Y por eso se aplica esta terminología a la Noche de los Cristales, el pogromo del 9 y 10 de noviembre. También se le llamaba las grandes deportaciones, ¿no? En Rusia. Sí, ahí habían deportaciones. De hecho, las poblaciones rusas y polacas, los judíos vivían separados del resto de la sociedad. Habían pequeños pueblitos que se llamaban shtetls, donde vivían los judíos. Y por ello es la diferencia entre Polonia y Alemania. La sociedad judía estaba más integrada a la comunidad, no asimilada, sino integrada. Se vestían igual, hablaban alemán, mientras que en Rusia y en Polonia hablaban el yiddish, que es una combinación entre hebreo y alemán, precisamente porque ellos estaban en poblaciones distintas. En Alemania la población estaba integrada. En Checoslovaquia, por ejemplo, mi papá iba a un colegio con judíos y no judíos. En Alemania, cuando estalla la Noche de los Cristales, se crea esa gran división entre el pueblo alemán, que fue el preludio a lo que vendría siendo después la solución final y el asesinato masivo de la población judía. Que era el objetivo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los...? Es decir, porque tú acabas de mencionar que hay historiadores que piensan que la guerra realmente comenzó con la Noche de los Cristales rotos, para agregarle el roto, ¿no? Para no darle la Noche de los Cristales. Pero realmente de ahí comenzó una especie como de cronograma que se fue hacia el Holocausto, que tuvo varias etapas, ¿no? ¿Tú nos podrías contar un poco cómo se desprende de ese episodio lo que viene después? Bueno, lo primero, las leyes de 1935 permitieron establecer limitaciones a lo que podían hacer los judíos. Pero llevaba un tiempo en que, ¿cómo sé quién es judío y quién no? Ahí entra la ley de la protección de la raza, en la cual se establecían cartas de acuerdo a la ascendencia de las personas, cuántas generaciones arriba tenían un familiar judío o no. De hecho, la religión se transmite de la madre hacia el hijo. Para los nazis eso era irrelevante, bastaba con que uno tuviera un padre judío para que la persona fuera reconocida como judía. Y comenzó esa identificación o esa señalización. Posteriormente vino la obligatoriedad de utilizar la estrella amarilla. Si yo tengo prohibido establecer negocios con un judío, si un judío no puede dar clase en la universidad, ¿cómo sé que es judío? ¿Cómo lo identifico? Entonces por eso se obliga a usar la estrella amarilla. Se les quitan las propiedades y se les envía a un sector de la ciudad. En las mayores ciudades, en Varsovia, en Praga, en Lodz, se establecen sectores de la ciudad donde son enviados los judíos. Entonces comienza por la determinación, identificación, guetoización. Como una especie de apartheid, como los guetos, ¿no? Posteriormente las deportaciones hacia los campos de exterminio, que estaban fundamentalmente en Polonia, y ahí, bueno, venía el
el asesinato en masa, el exterminio. Ahora, pasados los años y en este contexto mundial también tan turbulento, digamos, ¿no? Con tantos cambios, ¿cómo valorarías lo que se desprende como enseñanza histórica de la Noche de los Cristales Rotos? Bueno, básicamente, número uno, interpretar bien las noticias, no dejarse llevar sencillamente por el titular. Muchas veces uno lee un titular y cuando empieza a leer la noticia se da cuenta que entendió algo diferente o que lo que estaba leyendo no tenía mucho sentido. Debemos conceptualizar la noticia, no oír la mitad de la noticia que puede sacar de contexto algo, como fue lo que sucedió en el caso de Greenspan. Y además está de moda hoy el tema de la noticia falsa, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos que ver si fue bueno o malo que en esa época no existiera internet, Por eso, WhatsApp. ¿no? Claro. Sí, mi papá decía que si ellos se hubieran enterado en Checoslovaquia, estaba relativamente cerca, de lo que ocurrió en la Noche de los Cristales, quizás ellos hubieran tomado medidas distintas. Sí, sus precauciones, ¿no? Pero en la Europa de los años 38, 40, habían personas que ni siquiera podían creer lo que oían en las noticias. Es que le llegó como factor que sorpresa y sin saber explicarse muy bien qué era lo que pasaba. El escritor español Javier María, en una frase dice, ¿qué hubiera sido del mundo si Goebbels hubiera conocido la Internet? Sí. A lo mejor lo que lo potenciaba era precisamente que él podía disponer de lo único que había, ¿no? Claro. Ahora, la internet hubiera existido para todos. Ahora, también es un poco bueno, Felipe decía lo de las fake news, lo de las noticias falsas, y es también un poco entrar en la conciencia de lo que es la manipulación de la información, porque todo lo que fue el régimen nazi fue una inmensa, gigantesca manipulación de la información, de los hechos que se producían volteados a su conveniencia. Es como ahora en tantas cosas que estamos viendo que ocurren en América Latina, que la gente dice, no, eso es indignación, eso es un problema social. No, perdóname, puede haber indignación y puede haber problemas sociales. Por eso que tú destruyas todo lo que ves a tu alrededor, destruyas metros, destruyas iglesias, destruyas sucursales bancarias, destruyas tiendas, eso es nazi. Bueno, eso no es además, protesta. Encima el nivel de perversidad, que después que les destruyen los negocios, pues lo que destruyeron fueron negocios judíos, ¿no? Exacto. La gente dice, bueno, destruyeron 7.000 negocios, no, destruyeron 7.000 negocios judíos. Fue quirúrgico. Y cuando los judíos fueron a plantearle al seguro, mira, me destruyeron mi local, les dijeron, no, eso no fue un acto de conmoción, entonces no estamos obligados a hacer reparaciones. Entonces fueron los mismos judíos que debieron pagar por las reparaciones de los destrozos causados indirectamente por el gobierno, a través de sus hordas apoyados por la policía. Claro. Con respecto a la manipulación de la información, en los campos de concentración, cuando llegaban las familias, los obligaban a escribir una postal. Entonces en la postal debían escribir lo que vieron en ese primer día, que los trataron muy bien, les dieron comida, tenían abrigo, pero no mandaban la postal. La dejaban guardada, 3 años después mandaban esa postal. Imagínate tú de capacidad. Entonces los familiares que recibían la postal estaban contentos, oye mira, siguen vivos. Fíjate qué perversión. Mandado hace 3 años a las cámaras. El colmo de la perversión. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Dinos ahora cómo es que se va a llamar o cómo tratan de que se llame. Se va a llamar La Noche de los Cristales Rotos y comienzo. El pogromo del 9 y 10 de noviembre de 1938. Magnífico. Muchas gracias, lamentamos. Bueno, hay un detalle adicional, que es el 9 de noviembre de 1938. Fue el esfuerzo del gobierno, en aquel momento el gobierno nazi, de dividir a la sociedad alemana. El 9 de noviembre de 1989, recién acaba de pasar, fueron los 30 años de la caída del muro de Berlín. Qué bueno fue eso. una unificación. Para que vea que esa referencia en la historia siempre triunfa lo mejor del ser humano. Así es. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.